En esta mañana fría, fría, súper fría, recontra fría, del 27 de agosto de este año 2022. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Quiero saludar con mucho cariño a las primeras personas que den la bienvenida. Tal es el caso de Yanela Alessandra, María Alessandra, Kiyoshi Miranda y Angelique Jade. Que los dioses les sean favorables. Que Atenea ilumine tu camino del saber. Que Olo impulse vuestras pelas. Que Poseidón te sea favorable al regreso. Que la diosa Metis te otorgue prudencia. Que los dioses les sean favorables. Que los dioses los iluminen. Que los dioses los acompañen en este día del 27 de agosto de este año 2022 y que quizá el dios Eolo, el dios Helio, perdón, se anime a darnos un poco de los rayos de sol para que no haga tanto frío. Que los dioses les sean favorables, Yanela, María Alessandra, Kiyoshi y Angelina. Para los demás mortales, un simple buenos días. Buenos días, Yesenia. Lisbeth, buenos días. Fabricio, buenos días. Nicole, Xiomara. Yasmín, buenos días. Jennifer, Nazaret. Dina, ¿cómo está? Buenos días. María Fernanda. Alison, Jair, Karen, Gabriela Medrano, ¿quién más está acá? Ivonne, Milene, Angie. Mentira. Me gusta cuando callas porque estás como ausente. Hola Viviana, ¿cómo estás, Telín? ¿Ya? Dina le saludó primero. ¿Dina? No, no estaba Dina. No, no está Dina. Yo no he visto el saludo de Dina. No, no está. Pero para Dina, para ti, que el Dios, que los dioses te sean favorables, Dina. Y aquí más. Casey, ¿cómo estás? Reina, ¿qué tal? Para la próxima vez voy a escribir más rápido. Yesenia. Gracias, Yesenia. Y ya no pestañeé, ya está el saludo. Profesor, no creo que lo he olvidado. No uso mucho, así que por aquí le deseo un feliz. Oh, gracias, Aquiles. Gracias. Sí. Ya, te tomo la palabra, Aquiles. Que los dioses les sean favorables. Ya, querido Salón, el día de hoy, siguiendo con nuestro avance, ¿qué nos toca hacer? El día de hoy, siguiendo con nuestra preparación, ¿qué nos toca hacer? Así es, Jennifer. Muy bien, Ivonne. Así es, Ariana. El día de hoy nos toca hacer el boom. Muy bien, Gabriela. El boom latinoamericano. Hoy vamos a hablar de estos grandes autores y representantes de este periodo conocido como el boom. Hablaremos de Julio Cortázar, Carlos Fuentes, Mario Vargas Llosa y el más importante de todos ellos, ¿no? Gabriel García Márquez. Sí, Gabriel García Márquez, así es. Vamos a hablar de su famosa novela publicada en 1967, que es Cien años de soledad. Cien años de soledad es una novela, ¿no?, que nos va a contar la historia de la familia Buendía y de la fundación y hasta la destrucción del pueblo de Macondo. Algunos han encontrado cierta influencia de García Márquez en la famosa película Encanto de Walt Disney. Vamos a hablar un poquito, ¿no?, de ciertas referencias, algo mínimo nada más, ¿ya? Eh, de esta película. Pero vamos a ahondar más que todo en la obra. Vamos a hablar del boom latinoamericano y los factores que van a llevar al gran desarrollo, no, los factores que llevaron a, ¿no?, a que el boom aparezca. O sea, el boom no apareció de la nada. El boom es un fenómeno comercial que va, no, se va a desarrollar durante la década del 60 y que se va a prolongar hasta los primeros años del 70. El boom. Vamos a hablar de los factores, las causas que van a motivar al boom. Vamos a hablar de las características del boom, o sea, qué señales presentan estos escritores para que puedan no mantener cierta relevancia a nivel internacional. Encanto, ¿no han visto Encanto de Walt Disney? Yo la vi una vez, nada más, una vez. Sí. Esa donde dice pues que no se habla de Bruno. No, la que no se habla de Bruno. Ya mejor que no veas porque estás estudiando tú. Ay, sí la vi. Así es, Dina. No se la ve. Ya, vamos a compartir el material que les he hecho, ¿ya? Un momento, por favor.
Sí, Yasmin. Una pregunta, querido Alonso, ¿se ve en pantalla? Sí. Profe, me encantan los poemas, pero no los entiendo. Pero está bien, es como las canciones en inglés. No, nos gustan las canciones en inglés, pero tampoco las entendemos si es que no hablamos el idioma. Pero el ritmo, ¿no? El ritmo y la rima, la musicalidad, nos lleva a vincularnos con esta canción. ¿Ya? Igual también, hay algunos poemas que por el trabajo de la rima, el ritmo, la métrica, las metáforas, las figuras literarias, hace que uno se quede enganchado con el poema. No tiene nada de malo que no lo entiendas, porque la poesía, a veces la poesía es tan hermética que uno no la entiende, pero termina creando una sensación en el lector. Ya, esa sensación es algo que el poeta intenta, ¿no? Intenta plasmar. ¿Sí? Profe, usted le citan lyrics de los poemas. Pero, ¿por qué? Ustedes tienen Spotify. ¿Ustedes sabían que en Spotify hay gente que se pone a leer poemas y se pone a hablar sobre eso? Hay canales de Spotify. La vez pasada estaba escuchando yo todavía sobre Ricardo Palma y la mecha que tuvo con González Prada en Spotify, ¿ya? O también estaba escuchando una, bueno, no era radionovela, es la historia de Batman en Spotify. Un podcast, sí, ajá. Era Batman, no me acuerdo, Renacido, algo así. No tengo para pagar Spotify, mitad del poema te sale un anuncio de pollos. Sí, también, también, también. Yo lo leo con diccionario, profe. Claro, BBVA también, bueno, me dice que es bueno que no entender porque significa que es algo que nos ayuda a investigar. También, también, también. Los franceses, claro, los franceses, los simbolistas franceses. Los simbolistas franceses no es bastante sonoro. ¿Es su cumpleaños? No, no es mi cumpleaños. No, 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 no es mi cumpleaños. ¿Qué estás hablando? No, no, no es mi cumpleaños. No, no sé dónde he sacado eso. Hoy no, hoy no. Ya, es mañana. Ya, empezamos. A ver, Salón, escucha. Sí, mañana es mañana. Mañana, mañana. A ver, mira este cuadrito. Ah, sí es Aquiles. Tan atento tú. Ya, el día de hoy, escucha por favor la clase del día de hoy. Ya, al final cantamos y repartimos la torta. Ya me sé de memoria ese cuadro. Sí, sí, sí. Gracias, Ivonne. Ya, Yasmin. Ya, este cuadro, ya, gracias, Gabrielita. Este cuadro lo conocemos, ¿no? Lo conocemos muy bien. El día de hoy terminamos lo que es literatura hispanoamericana. A partir de la próxima semana empezamos a hacer lo que es literatura peruana. A partir de la próxima semana hacemos full literatura peruana. Desde el periodo prehispánico y la conquista hasta Mario Vargas Llosa. Sí, Mario Vargas Llosa. Recuerda que ¿no? Literatura se divide en cuatro grandes campos semánticos. ¿Cuáles son estos? El primero fue literatura universal, el segundo fue literatura española, el tercero es el que estamos viendo hoy día, ¿no? Hispanoamericana, y la próxima semana empezamos lo que es literatura peruana. Sí. Y eso sería, ya estamos cerrando el ciclo. Ya tenemos en septiembre la próxima semana. Y tenemos en cuenta regresiva. Sí, en cuenta regresiva.
Claro, hablaremos de todo peruana, hablaremos de Arguedas, Alegría, Ribeiro, Ricardo Palma, González Prada, Clorinda Mato de Torder, el Inca Garcilaso de la Vega, Mariano Melgar y muchos más. ¿Ya? Y muchos autores de nuestra literatura. ¿Ya? Y hablaremos de estas novelas que tú has visto en el colegio, o lo estás viendo, no de esos autores que no, alguna vez habrás escuchado sobre ellos, vamos a ahondar sobre ellos. Puros hombres, en algunos casos, pero vamos a detener en Clorinda Mato de Torner. Clorinda Mato de Torner, sí, es verdad. Ya empezamos, ¿ya? A ver, recordamos un poquito este cuadro que lo sabes de memoria. Yo sé que lo sabes de memoria porque estás estudiando cada día. Punto número uno, el modernismo. El modernismo recuerda, profe, pero ¿es de verdad que el boom es un fenómeno comercial? Sí, el boom es un fenómeno comercial. Que ahí Julio Cortázar dice que es verdad, dice que no, es espontáneo, pero también lo tenemos que reconocer de que no surgió de la nada, sino que es todo un proceso. Lo que Julio Cortázar no, quizá no he visto muy bien esa entrevista con Joaquín Soler, pero tenemos que entender de que todo proceso literario, toda acción literaria es un proceso. Y el boom no pudo haber afianzado si es que no se hubiera dado por las cuestiones económicas, políticas de su época y también por el gran trabajo de los autores de la etapa de consolidación. Que vamos a hablar sobre eso, ¿ya? Vamos a hablar sobre eso. ¿Ya? A ver, primero, el modernismo. Así es, Viviana. ¿No? El punto número uno, el modernismo. Recuerda que el modernismo es el primer movimiento literario que surge en Hispanoamérica. ¿Eso qué significó? La independencia cultural con respecto a la influencia de España en estas tierras. Se inició en 1888 con la publicación de Azul, de Rubén Darío, ¿no? Allí en Valparaíso, Chile, donde en Azul se puede ver, ¿no?, la situación del artista marginado e incomprendido, más que todo en sus cuentos. Recuerda, en sus cuentos se ve eso. Cuentos como El pájaro azul, El rey burgués, El sátiro sordo. También se puede ver ¿no?, esta insatisfacción con la realidad cotidiana y los escritores van a buscar, ¿no?, elementos exóticos, ¿no? Exóticos, y van a empezar a buscar modernizar la literatura. ¿De qué manera? Tomando elementos foráneos. Por eso que se dice que va a haber un cosmopolitismo y también un sincretismo. Van a asimilar técnicas europeas, más que todo de los simbolistas y los parnasianistas. De los parnasianos y simbolistas, así es, Viviana, ¿no? Punto número dos. El punto número dos es la nueva poesía hispanoamericana o también llamada poesía hispanoamericana del siglo XX. No se va a llamar poesía hispanoamericana del siglo XX nueva poesía porque van a asimilar los poetas asimilan rápidamente las técnicas de vanguardia, como el verso libre, la metáfora compleja, el uso del caligrama, ¿no? Esto va a ser asimilado por estos escritores y a la suma de ismos, porque recuerda que el vanguardismo es un conjunto de ismos que aparecieron en Europa. A estos ismos que aparecen en Europa también se les suma ismos que aparecen en América. ¿Qué ismos? Tenemos el creacionismo de Vicente Huidobro, la antipoesía de Nicanor Parra, la poesía conversacional de Ernesto Cardenal, ¿no? Así que América también se suma a estas innovaciones poéticas. Y el autor que pertenece a este grupo es el famoso Pablo Neruda. Pablo Neruda, poeta chileno cuyo nombre no era Pablo Neruda, era Ricardo Eliezer Nestalí Reyes Basualto. Así es, Aquiles, ¿no? El famoso Ricardo se llama Pablo Neruda, que después oficializa como su nombre. Si tienes Movistar Play, no, supongo que la mayoría debe tener Movistar Play porque tenemos, ¿no?, Movistar, canal de cable, ¿no? También te dan el Movistar Play. Ya, hay una película llamada Neruda en Movistar Play. Sí. No, no tienen. Y entonces pídele a un pariente que te dé la cuenta. Ya, y vas a ver esa película. No, en el app de Movistar. Claro, Lover. Creo que en Claro Video está Neruda. Sí, creo que sí. Alguna vez yo tuve Claro Video. ¿Me está gritando? No, todavía. No hay YouTube, no, supongo que sí, no lo he revisado. Ya. Claro, en Cuevana es un hecho. Así es, Cuevana Lovers. Ya, Neruda. Neruda es un poeta chileno que va a ser bastante prolífico, sí, tiene una extensa publicación de poemas, y su poesía se divide en periodos. A nosotros nos interesa más que todo el primer periodo.
¿Cómo se llama el primer periodo? El periodo de iniciación, donde encontramos ahí influencia, así es aquí, influencia modernista, influencia neorromántica y también influencia vanguardista, pero de manera sutil. Hablamos de los 20 poemas de amor y una canción desesperada que fue publicado cuando él tenía tan solo 20 años, ¿no? Este libro que va a llevarlo a la fama internacional, donde no te engañe el título, ¿ya? El título no habla de una plenitud amorosa, sino que habla de unas frustraciones amorosas debido al fracaso de la comunicación. Así es, Ivonne. Es por eso que el libro tiene un tono triste y melancólico, ¿no? Los 20 poemas de amor. Un verso muy conocido es aquel que dice, me gustas cuando callas porque estás como ausente. Ya, y eso sería la nueva poesía. Ahora vamos, es como la historia de, si lees todos los poemitas. Claro, es una historia de amor, ¿no? Es una triste historia de amor. Ya, me gusta cuando callas porque no haces bulla. Sí, en tu caso, Ariana, así es. Y ves de lejos y mi voz no te toca. Y parece que un beso te cerra la boca. Y como todas las cosas está llena del alma mía, emerge las cosas, mariposa en sueños de pasarme la palabra melancolía. Ya, nueva narrativa hispanoamericana. La nueva narrativa hispanoamericana es esta narrativa que se va a dar en el siglo XX. Recuerda, siglo XX, la palabra nueva alude a esta época, ¿ya? Siglo XX. Y el siglo XX va a tener tres momentos. ¿Cuáles son esos tres momentos? Emergente, consolidación y apogeo. No, emergente. ¿Ya? Ah, sí, tienes razón, Viviana. ¿Ya? El emergente, el punto número uno, es una etapa donde, a pesar de que son las primeras décadas del siglo XX, ya aquí se desarrolla con mucha fuerza el regionalismo. El regionalismo, también llamada narrativa de la tierra, también llamada mundonovismo, también llamado criollismo, ¿no? El regionalismo. Así es un tipo de realismo pero inclinado a lo autóctono, donde el autor más importante de este regionalismo era el venezolano Rómulo Gallegos, que en 1929, así es, Yanela, Lucía, y en donde en 1929 sacó su famosa novela Doña Bárbara, así es, Aquiles así Sibón, Doña Bárbara. La cacique de la Arauca, también llamada la domadora de hombres, no, Doña Bárbara, donde esta novela nos presenta la lucha entre la civilización y la barbarie, ¿no? La novela tiene, a pesar de que es de 1929, cuando la vanguardia se está desarrollando con mucha fuerza, la novela es muy tradicional en cuanto a su estructura, porque la novela presenta una linealidad del relato, así es Viviana, el uso de narrador omnisciente y descripciones detalladas, muy típicas del realismo, ¿no? Así que es siglo XX, pero sigue tomando herencia del siglo XIX. ¿Cuándo se va a asimilar la técnica de vanguardia? En la etapa de consolidación. ¿No? Es en los años 40 y 50 donde se van a asimilar las técnicas de vanguardia, así es Yanela, las técnicas de vanguardia, consolidación. ¿Y qué técnicas tenemos, por ejemplo, en la novela? Tenemos el monólogo interior, que la semana pasada, ¿se acuerdan que leímos un fragmento de la novela El Ulises de James Joyce? ¿No? Leímos un fragmento para que si San Marcos nos pone un fragmento, sepamos reconocer lo que era el monólogo interior, que viene a ser el libre fluir de la conciencia. El monólogo interior, ¿no? Es este despliegue del pensamiento del personaje. Es mostrar en la literatura, ¿no? El proceso mental. Claro, y aparte también tenemos, aparte, ¿no? La multiplicidad de voces, donde una historia es contada por diferentes puntos de vista. La semana pasada leímos un fragmento de La señorita Cora, que era un cuento de Julio Cortázar. ¿Se acuerdan? Donde hay un cambio de narrador, un cambio de perspectiva, donde hablaba un niño y después hablaba la madre. Sí, así es su mamá. Ya, estos son innovaciones, ¿no? También tenemos la ruptura del tiempo lógico, el uso del flashback, ¿no? Son innovaciones que se van a dar a nivel narrativo, narrativo. El autor que hablamos en esa ocasión fue Borges. En 1944, Borges, este autor argentino, sacó una colección de cuentos llamado Ficciones. Y Borges presenta una simbología que se ve tanto en su obra cuentística como en su obra poética. ¿Qué símbolos borgianos encontramos? El uso de los tigres, espejos, bibliotecas, espadas, laberintos, relojes. No, claro, la simbología borgiana, que necesito que sepan eso. ¿Ya? Hablamos de un cuento en especial, ¿no? Esa vez hablamos de las ruinas circulares, donde el viejo mago que soñaba y que quería imponer un hombre a la realidad, lo logró. Pero al final, ¡oh, oh, sorpresa! El viejo mago también era el sueño de otra persona. Sí, así es, ¿no? Sí, imagínate.
Sí, es como que nosotros queramos una cuenta fake, una cuenta fake en Facebook y al final nosotros también somos fake. ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Te imaginas? ¿No? Es como que crear, imagínate pues, ¿no? Es como que un programador crea un juego virtual y al final se da cuenta que está dentro de un juego virtual, donde esta vida en verdad es un juego de computadora. ¿Qué? ¿Qué cosa? Imagínate. ¿Ya? Este es Borges y ese tipo de relatos se llaman cuentos fantásticos. ¿Ya? Es lo fantástico que irrumpe en la realidad o que cambia las leyes no impuestas por la física. Ya, este es Borges. ¿Sí? Borges es un autor fundamental que necesitan y deben leer. Ya, la última clase hablamos de Carpentier. Ya, ahora sí, pregunta suelta sobre el tema pasado. Alejo Carpentier. ¿Quién fue Alejo Carpentier? Él es un escritor cubano, aunque específicamente no nació en Cuba, él nació en Suiza, donde él, en su novela El reino de este mundo, en el prólogo, ¿qué presenta, Salón? ¿Qué teoriza? Así es, Angie, sobre lo real maravilloso. Así es, María de Sandra, así es, Gabriela, sobre lo real maravilloso. Así es, Ariana. No, sobre lo real maravilloso. En el prólogo de su novela El reino de este mundo, publicado en 1949, él desarrolla y plantea lo real maravilloso. Ojo, no es que lo descubra, él no descubre nada, simplemente le da el nombre a esta forma de ver las cosas aquí en América Latina. Claro, donde lo mítico se mezcla con lo cotidiano, donde las creencias están allí a flor de piel, ¿no? Claro, ya, así es, Jair, por esto, ¿no? Esta alteración sublime de la realidad, ¿no? ¿No? Esa convivencia con nuestras, ¿no? Con nuestras creencias. Eso es lo que logra observar y teorizar Alejo Carpentier, ¿ya? Alejo Carpentier. Ya, su novela más importante es de, ¿no? La famosa novela El reino de este mundo, Salón. Y si hablamos de tema, ¿cuál sería el tema de esta novela? ¿Cuál sería el tema de esta novela? Recordando un poco la semana pasada. ¿Cuál sería el tema de El reino de este mundo? ¿No? ¿Ah, en serio nadie? Ay, claro, es la historia de una revolución. La revolución afroamericana, ¿no? En Haití, a finales del siglo XVIII y los primeros años del siglo XIX. Ese es el tema. O sea, ¿de lo que trata? La revolución negra. Solamente que esta revolución negra, esta búsqueda de libertad, estaba también matizada ¿por qué? Por su forma de ver el mundo. ¿Quién fue el líder de la primera revolución negra en Haití que nos narra la novela? ¿Macumba? No, Macandal. Ya, Macandal. Ya, el famoso Macandal. Ya, más conocido como, más conocido como, Salón, ¿qué rasgo físico tenía? El señor del veneno, también llamado, ¿no? El negro manco. ¿Te acuerdas? El señor del veneno. ¿Ya? Y aparte que también era negro manco, que aprendió, ¿no? La magia vudú. Y, ya, echa el alcohol a la pantalla, ¿ya? Gracias, gracias. Ya, ¿en qué estaba? Allá. Y Macandal, ¿no? Macandal, ese negro manco, ¿no? ¿Por qué no es encontrado por los gendarmes de los soldados franceses? ¿Por qué no es encontrado? Así es, porque se transformaba, así es Viviana, así es Jair, porque se transformaba en diferentes animales, ¿no? Sí, se convertía en iguana, en mariposa nocturna, en alcatraz, en diferentes animales, ya sean mamíferos o sean reptiles, ¿no? Este era Macanda. Y Macanda cuando fue apresado, Macanda no fue llevado al medio de la plaza. Y cuando murió, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo que sí? ¿Qué pasó con Macanda? ¿En verdad murió o no murió? Al final del, no, bueno, sobre Macanda, sobre el final de su vida, ¿murió o no murió? ¿Ah? Depende, profe, depende. Para los negros
Sí, no, él se convirtió, no, se convirtió en un mosquito y se perennizó en el reino de este mundo, profesor. Pero para los blancos no creyentes, sí murió. Ya estaría mujer desmayada porque lo van a meter de cabeza a la hoguera. Entonces, para que lo real maravilloso se pueda dar, ¿qué es necesario? Una fe. Para que lo real maravilloso se pueda existir, es necesario una fe. Porque recuerda que lo real maravilloso se da en los negros haitianos, porque ellos tienen fe en sus creencias. Y recuerda que la fe es lo más bonito del mundo. Ya, sí, la fe. No. Claro, ¿no has escuchado hablar al Mesías Don Cuto, San Cuto? No, no he escuchado hablar, ¿no? San Cuto, las palabras de San Cuto, que se celebra los fines de semana con sopa seca y carapulcra. Bueno, eso es el reino de este mundo. El día de hoy vamos a hablar de este periodo, el periodo de apogeo. ¿Ya? Nada, profe, mi fe se la llevó ella. Vamos a hablar del periodo de apogeo. Vamos a hablar de el boom. ¿Ya? ¿Qué tenemos que entender por el boom? Ya, acá están los autores, ¿no? Que ya hemos visto ya este cuadrito también. Recuerda que el boom pertenece a esta última etapa conocida como la etapa de apogeo, ¿ya? Etapa de apogeo, años 60 y las primeras décadas, los primeros años del 70. Donde aquí, ¿qué se ve en el boom? Lee esta parte de acá. Es una alta producción narrativa, ¿no? Una producción narrativa de muy alta calidad y un gran éxito editorial, no solamente en América, sino también a nivel mundial. ¿Ya? Esto necesito que recuerdes. Profesor. ¿Esta alta calidad estilística se debe a que asimilan las técnicas de vanguardia? Claro, Tilín. Ellos llevan al máximo las técnicas de vanguardia, que ya se había asimilado con la etapa de consolidación. O sea, lo de consolidación abren la puerta de la vanguardia que empieza a influir en los demás escritores. Y los del boom van a lograr un momento genial. Es por eso que Es por eso que no, estos autores van a ser vendidos a nivel internacional. Por eso que al periodo de pre-boom, al periodo de consolidación, perdón, también lo llaman el periodo de pre-boom. Al periodo de consolidación también se le conoce como el pre-boom. Por ejemplo, no Borges. Borges fue uno de los primeros autores latinoamericanos en internacionalizar nuestra literatura, porque Borges en España gana el premio Fomentor, solamente que la fama le llegó muy mayor, ¿no? Borges era leído en América Latina, pero Borges empieza a tener más fama cuando él tenía unos 50, 60 años ya. Sí, es por eso que no estaba ya en esta juventud de escribir, ¿no? De una manera prolífica. No, ya no estaba. Bueno, el boom. ¿Qué entendemos por el boom? ¿Ya? El boom tenemos que entender, primero, es una onomatopeya, ¿no? El boom es una onomatopeya que hace referencia a un gran sonido, a un estruendo, a un gran sonido. ¿Ya? Y cuando digo boom, quiere decir que las obras se van a hacer conocidas a nivel internacional. Y al ser conocidas a nivel internacional, van a también, ¿no? A venderse en cantidad. Así que el boom es simplemente un fenómeno comercial. El boom es simplemente un fenómeno comercial, un éxito editorial. Aunque Julio Cortázar dijo que fue espontáneo, tenemos que entender de que fue una suerte de coincidencias. Van a haber coincidencias muy llamativas que van a llevar a este periodo conocido como el boom. ¿Sí? Porque eran buenos escribiendo. Y aparte le sumamos los factores económicos, políticos y sociales de la época. Estos factores que van a impulsar el gran desarrollo del boom. ¿Sí? Ah, profe, y ahora hay boom, claro. En cada año y en cada década siempre hay boom. Por ejemplo, en estos últimos años, claro, así es, estaban en el tiempo y lugar correcto. Eso es. ¿Ya? Lo que tenemos que entender, claro, lo que pasa, a ver, en estos últimos años, en literatura, en literatura hay un boom. Hay un boom de que de las novelas de Wattpad. Las novelas de Wattpad, ¿no? Esta aplicación, claro, es lo que está de moda. Las novelas de Wattpad es las que están de moda, ¿no? Esta plataforma que permite a cualquier persona escribir, y es por eso que en Wattpad vas a encontrar un montón de temas amorosos, sentimentales, hasta temas muy sórdidos. Y eso ha llevado a que haya mucha lectoría.
¿no? En estas, ¿no? No, y en estas novelas que circulan en la, ¿no? en la red, que después se han impreso, se ha llevado a la fama a sus autores se ha llevado a la fama. Tanto así que el año pasado o el anteaño pasado, una de las escritoras de Wattpad vino al Perú, ¿no? La autora de Boulevard vino al Perú hace 1 o 2 años, creo. Sí, es un boom. Profesor, o sea, de acá a unos 20 años, ¿vamos a hablar de las novelas de Wattpad, profesor? No, 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 no vamos a hablar de la novela de Wattpad. No, no. ¿Pero por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque, a ver, te explico. Lo que pasa es que la novela de Wattpad estilísticamente, mantienen una forma muy tradicional. O sea, no hay innovaciones. Estilísticamente son lineales, hay algunos saltos en el tiempo, pero no hay trascendencia. Claro, no hay trascendencia. Y aparte que simplemente aprovechan este afán comercial de vender. No hay algo más en sus novelas. No terminan siendo la voz de una época. Ya quizá en suma podría ser, pero de manera independiente no funciona. ¿Ya? Sí. O sea, ojo, estoy hablando de la estructura, no del contenido. Así que no te vayas a arañar y decir, no, profesor, las novelas son bonitas, profesor. No, no, estructuralmente. ¿Ya? Claro, por eso, pero ¿qué se necesita para trascender? ¿Qué se necesita? Ah, coincidencias. Hay una serie de coincidencias que van a hacer de que tu obra sea relevante. Y también, ¿no? La crítica especializada y entender de lo que estás viviendo, la época en la cual estás viviendo. ¿Sí? Bueno, vamos con el boom. Ya, ¿el boom qué es? El boom es un fenómeno comercial que se va a dar en los años 60. ¿A raíz de qué? De una serie de hechos que van a llevar a que América Latina esté en el ojo de la tormenta. Sí. Justo en esta misma época aparecieron una serie de escritores que van a aprovechar estos procesos económicos, políticos y sociales, es decir, a la coyuntura en la cual estaban. Van a aparecer en el momento y tiempo indicado. Sí, van a aprovechar la época. Y a raíz de ese aprovechamiento, plum, se empieza a desplegar, ¿no? Todo un aparato comercial que va a hacer de que estos autores empiecen a ser leídos, ¿no? En muchas partes del mundo. Y van a haber traducciones, a traducciones, ¿no? A nivel internacional. Así que leemos el boom. Lee conmigo. El éxito repentino de los autores del boom fue en gran parte debido al hecho de que sus obras se encuentran entre las primeras de América Latina que lograron publicarse en Europa. O sea, son las primeras novelas en internacionalizarse. Concretamente por las editoriales españolas en Barcelona. Sí, España no va a ser una de las grandes gestoras de esta, ¿no? Administración de las obras latinoamericanas. Grandes editoriales como Seix Barral no se van a encargar de publicar estas novelas y proteger a estos escritores, ¿no? Y también por el gran trabajo de esta mujer. Esta mujer también fue uno de los factores fundamentales del boom. ¿Quién es esta mujer? Ella es Carmen Balcells y es el agente literario de muchos escritores, o sea, su representante, Carmen Balcells. Carmen Balcells es la representante que va a cambiar las reglas de juego. Sí, lo que pasa es que antes de Carmen Balcells, ya los autores eran no bastante oprimidos por las casas editoriales, en verdad. La que se llevaba mayor beneficio, las que gozaban de mayor beneficio por la publicación eran las casas editoriales. ¿Cómo es eso, profe? Te explico. Lo que pasa es que un escritor que creaba la obra, ¿ya? Necesitaba un público que le comprara. Y quien se arriesgaba era la editorial. Y la editorial te pagaba una sola vez. Una sola vez. Ejemplo, Pablo Neruda. Cuando Pablo Neruda publicó los 20 poemas de amor, tan solo recibió un único pago. Y el libro ha sido publicado a muchísimos idiomas, ¿ah? A muchísimos idiomas, ¿ya? Eh,
Ya, Pablo Neruda, cuando publicó los 20 poemas de amor, tan solo recibió un único pago, y no solamente por ese libro, sino los libros que vinieron después. Quienes se beneficiaban eran las casas editoriales. ¿Y sabes lo que hace Carmen Balcells? Ella cambia las reglas de juego. Ella va a poner algo en los contratos que no era usual, que pone límite de tiempo y límite geográfico. ¿Qué es eso, profe? O sea que un autor firma con una casa editorial por un tiempo determinado y después no, ya si la obra se vende en cantidad, entonces hacemos un nuevo contrato que me vas a pagar por mis obras, ¿no? Y algo más, si mis obras se van a traducir en otro idioma, hablamos de otro pago, otro pago, otro pago, otro pago, límite de tiempo, límite geográfico, lo que ahora es muy usual. Ahora no hay este tipo de contratos. Antes no era así. Ella es la que se encarga de cuidar a sus protegidos. Y cuando sus escritores no tenían tiempo para escribir, debido a que había una u otra cosa en la vida cotidiana, por ejemplo, decía Carmencita, no puedo escribir el día de hoy. ¿Por qué? ¿Qué te ha pasado? Carmen, lo que pasa es que mi hijo está preparando para la universidad y necesito una academia, Carmen. Pero yo lo busco, tú preocúpate por escribir. ¿Qué academia? Hacen, Carmen. No te preocupes, yo te mando una Martín, ¿ya? Hey, Martín, ¿ya? Sí, sí, sí. Eso sé que Carmencita se encargaba de todo eso. Sí, Carmen Balcells. Era tan querida que la llamaban Mamá Grande. ¿Ya? Sí, fue llamada Mamá Grande. Sí, la famosa Carmen Balcells. Por ella, no, los autores se van a especializar en su arte. ¿Sí? Esta es la época. ¿Sí? A ver, lee conmigo esta parte de acá. Dice, el empuje de Carmen Balcells y el empeño editorial de Carlos Barral. Ah, Carlos Barral es el dueño de la casa editorial Seis Barral, que estaba allá en Barcelona y que va a publicar, ¿no?, a muchos autores. Dice, el empeño editorial de Carlos Barral, lo que atrajo a muchos de aquellos escritores sudamericanos hasta Barcelona. La gente tuvo un papel muy especial, cambiar unas reglas que dejaban indefenso al escritor. ¿Qué dice Carmen? Escucha lo que dice, ya, porque no entre comillas. Yo creé por primera vez dos elementos nuevos en los contratos, límites geográficos y límites de tiempo. Antes las novelas se vendían a un editor para toda la vida y en todo el mundo. En cambio, yo hice un hallazgo que me dio gran seguridad. Hoy es el procedimiento habitual en todo el mundo. Con el sistema anterior, Neruda había cobrado solo una vez por cada uno de sus libros. Fíjate lo abusivo que eran las casas editoriales. Y ahora ya, claro, ella era como su manager, su representante, la intermediaria entre el autor y las casas editoriales, donde el autor simplemente se dedicaba a escribir. Ahora imagínate que tú como escritor escuches a una mujer que luchaba por ti. ¿Cómo no buscarla para sentirte protegido? Carmen Balcells va a tener una lista muy larga de escritores. Sí, la gran Carmen Balcells. Ella los protegió. Y algo más. ¿Por qué América estuvo, no, en el ojo de la tormenta? O sea, ¿qué pasó para que el mundo estuviera hablando de América? ¿Qué pasó para que Europa volteara y empezara a ver América de una forma distinta? La Revolución Cubana, 1959. ¿Qué significó la Revolución Cubana? Primero, tenemos que ir un poco más atrás. Segunda Guerra Mundial. Cuando acaba la Segunda Guerra Mundial en el año de 1945, el mundo se divide en dos grandes bloques. ¿Qué bloques? El bloque capitalista, cuyo país emblemático era Estados Unidos, y el bloque socialista, cuyo país emblemático era la Unión Soviética. ¿No se acuerda? Y entre ellos van a haber tensiones, lo que se conoce como la Guerra Fría, una guerra no declarada. ¿No? Y esta Guerra Fría se va a prolongar hasta que cae el muro de Berlín y se va, ¿no?, a separar la Unión Soviética. ¿Sí? Ya que tu profe de HU te habrá contado o te va a contar con mucho más detalle que yo. Ya, en este contexto ya de la Guerra Fría aparece, ¿no?, se va a dar en América la Revolución Cubana. ¿Qué es la Revolución Cubana? 1959, Cuba, que era una colonia de Estados Unidos, porque recuerda que Cuba antes había sido una colonia de España y después fue tomada por Estados Unidos, ¿no? Cuba va a lograr su independencia, impulsada más que todo por ¿quién? Por Ernesto Guevara de la Serna, joven estudiante de medicina, ¿no? E iba a ser médico cirujano allá en Argentina. Decidió recorrer América Latina con su famosa moto llamada La Poderosa y ver que las realidades en verdad estaban que las diferencias, no,
de nuestra realidad estaba muy acentuada. Que América Latina es cierto que había logrado no expulsar a los españoles, pero sus jerarquías estaban aún aquí. Y cuando llegó el sistema capitalista va a desarrollarse sobre las jerarquías coloniales y se van a acentuar más las diferencias. Así que tenemos que luchar por la independencia de América, porque este sistema no es el mejor. Por eso que Ernesto Guevara, junto con Fidel Castro, van a buscar la independencia de Cuba. Y se logró en el año 59. ¿Qué hizo Estados Unidos? Le hizo un bloqueo comercial. Y buscó que sus países aliados también le hicieran un bloqueo comercial. O sea, no mantener relaciones económicas con Cuba. No, dejarla aislada. Es más o menos lo que te pasó a ti después que terminaste con tu ex. No, cuando terminaste con ella te bloqueó y también sus amigos te bloquearon. ¿Ya? Eso le hicieron a Cuba. Ya Cuba terminó bloqueada. ¿Ya? Sí. Pero ¿quién se acercó a Cuba? La Unión Soviética. No hay ex, profesor. ¿Por qué? ¿Qué hiciste con el cuerpo? Bueno, ya. Yo fui quien lo bloqueó. Ah, ya. Tú eres la tóxica. Ya. En el río, profesor. Ya, seguimos. Ya, y sucede que la Unión Soviética se acerca a Cuba. Y no solamente le lleva un vínculo, un lazo económico, sino que también lleva un lazo militar, porque la Unión Soviética llevó misiles nucleares a las costas de Cuba que apuntaban a Estados Unidos. Y Estados Unidos, al sentirse atacada, desplegó sus tropas a las fronteras con la Unión Soviética. Sí, el mundo tembló porque pensó de que iba a haber una tercera guerra de tipo nuclear. Es lo que pasó hace poco, ¿se acuerdan? Rusia, Ucrania. ¿No? Cuando Rusia invade Ucrania, la guerra entre estos dos países, que todos pensábamos de que China y Estados Unidos se iban a meter y que esto iba a llevar a que haya un conflicto armado y todos nos enteramos de alguna u otra manera, ya sea por la televisión, por las redes sociales, nos enteramos de este conflicto armado. Nos enteramos. ¿Ya? Y estamos temblando y estamos expectantes sobre este conflicto. Ahora imagínate lo que pasó acá hace más de 50 años. ¿No? Imagínate, ya, el mundo tembló, porque iba a haber una guerra de tipo nuclear. ¿No? ¿Y cuándo fue la crisis de los misiles? En el año 1962. 1900, ¿no? No, 1962. La crisis de los misiles fue en el 62. Y ese mismo año 62, escucha, un joven estudiante sanmarquino que se ganó una beca para irse a Francia y después se fue a España, él decidió participar a sus 26 años, participar en un concurso de novela allá en España, el concurso de novela llamado Biblioteca Breve, que auspiciaba la editorial Seix Barral. Y este joven muchachito presentó su novela y ¡oh! La ganó el premio Biblioteca Breve. Y ese mismo año 62, en México aparecía la novela La muerte de Artemio Cruz, de un autor llamado Carlos Fuentes. Y al año siguiente Vargas Llosa publica su novela, La ciudad de los perros, que había ganado un año antes el premio Biblioteca Breve de Seix Barral. En el año 63 publica La ciudad de los perros. Y ese mismo año 63, Julio Cortázar saca su novela Rayuela. Rayuela, que es una novela interesante y increíble por su estructura. En el año 63 y empieza lo que se conoce como la antinovela. Y hasta allí todo el mundo decía, wow, qué buenas novelas. Hasta que en 1967 la Academia Sueca decide darle el premio Nobel de Literatura a un autor latinoamericano, Miguel Ángel Asturias. Y ese mismo año 67, García Márquez sacó su novela Cien años de soledad. Fíjate, la década del 60. Ya, la década del 60. Genial, ¿no? Sí, la década del 60. Profe, no apunté, profe. Yo lo apunto, a ver. 1962. Ya, yo lo apunto en el chat, ¿ya? 1962. Ya, 1962 aparece que en plena crisis de los misiles, en plena crisis de los misiles, no, ese mismo año, ¿qué aparece? Aparece no, la muerte de Artemio Cruz. ¿Y quién es el autor de la muerte de Artemio Cruz? Carlos Fuentes, el mexicano Carlos Fuentes. Ya, el mexicano Carlos Fuentes. Ese mismo año, no, Vargas Llosa obtiene el premio Biblioteca Breve, por su primera novela. ¿Qué primera novela? La ciudad de los perros. En 1963,
En 1963 aparece, ¿no? Lazo y los perros, ¿no? Se publica, o sea, gana el premio un año antes y al año siguiente se publica, ¿sí? Publicación de Lazo y los perros, de Vargas Llosa. Ese mismo año se publica también Rayuela. ¿De quién? De Julio Cortázar. En 1967, en 1967 aparece, bueno, se va a dar el premio Nobel de Literatura. ¿A quién? A un latinoamericano. ¿Y quién es el latinoamericano? Miguel Ángel Asturias, el guatemalteco. Y ese mismo año 67, ¿no? Aparece la publicación de 100 años de soledad, de García Márquez. Ahí está, fíjate el chat. Ya, ahí está. Ah, el joven sanmarquino era Vargas Llosa. El joven sanmarquino era Vargas Llosa. ¿Ya? Ahí está. Ojalá te sirva, apúntalo, por lo bonito, para que te des cuenta cómo es que la década del 60 fue muy importante para el boom. Los procesos y los sucesos que se van a dar. ¿Ya? Y acá está, mira. El contexto. ¿Ya? ¿Quién quiere leer? ¿Quién dice yo? Pero eso quiere decir que la publicación de La Ciudad de los Perros nace. Claro, algunos consideran que La Ciudad de los Perros fue la obra que inició el boom. Vargas Llosa inició el boom. Ya, acá, Ariana, gracias Ariana por ser tan entusiasta. Gracias Ariana, eres lo máximo. Sí, profesor. ¿Cómo estás Ariana? Buenos días, ¿qué tal? ¿Todo bien en Europa? Sí, todo bien. Ya. A ver, acompáñanos en la lectura. Ok, contexto histórico. La década de 1960 se caracterizó por una gran agitación social en toda América Latina, en un clima político, económico y diplomático fuertemente influido por el dinamismo de la Guerra Fría. Estas condiciones sirvieron de base para el trabajo de los escritores del boom y definieron el contexto en el que sus ideas, a veces radicales, tenían que funcionar. El triunfo de la Revolución cubana en 1959 y el intento frustrado de Estados Unidos de invadir la isla caribeña a través de la bahía de Cochinos pueden considerarse como el inicio de este periodo. La vulnerabilidad de Cuba la llevó a estrechar lazos con la URSS, lo que dio lugar a la crisis de los misiles en 1962, situación en que los estadounidenses y los soviéticos estuvieron más cerca que nunca de la guerra nuclear. Así, gracias Ariana, lo máximo. Ya, justo lo que, no, profe, he practicado mi español de España, pero estoy enfermo. Ya, entonces, ¿quieres leer? Ya, que lea, ¿no? Que lea, ya. O la próxima vas a leer. Ya, esta es una agitación. Recuerda que es la época de una fuerte agitación política, debido a que a este, ¿no? A este contexto que está viviendo. Profe, o sea, me está diciendo que los autores del boom van a aprovechar la coyuntura de su época. Claro, fíjate, o sea, es algo que sucedió no solamente de manera espontánea, sino que también está vinculado con la época en la cual viven. Profe, pero ¿qué tiene que ver la Revolución Cubana, profesor, con estos autores? Lo que pasa es que cuando se dio la Revolución Cubana, no solamente fue una revolución militar, sino que también fue una revolución cultural, porque Cuba, tomando, ¿no?, las ideas de Mao, que era la revolución cultural, ya también van a incentivar premios, van a haber incentivos económicos a todos aquellos, ¿no?, que hagan un bien en diferentes aportes. Y ahí aparece el famoso premio Casa de las Américas, el premio Casa de las Américas, que fue aplaudido y difundido por la Revolución Cubana, que apareció nomás allá, ¿no?, al año siguiente, creo, en el 59 o en el 60, el premio Casa de las Américas. Así que van a ser factores, ya factores que van a llevar, ¿no?, a este gran desarrollo del boom. Factores como aparece un grupo de lectores. Eh, Algo que me llama la atención es que muchos creían, escúchame esta parte ya, muchos creían que cuando el Internet, o sea, en estos últimos años,
En estos últimos años muchos creían que como el Internet estaba ganando fuerza y había muchas aplicaciones como el TikTok que hacía de que muchos jóvenes se desviaran, ¿no? De la lectura, todos creían de que era ya el fin de la literatura. La literatura entra en crisis, pero después nos hemos dado cuenta que siempre hay una inclinación hacia leer. Y el Wattpad, ¿no? Es un claro ejemplo de escritores y lectores. Hay un grupo ansioso de leer. Ya sea, ojo, no importa el tema que leas, pero hay un grupo de jóvenes que quieren leer. Es por eso que hay un boom también de novelas juveniles. Sí, así que no es una crisis, ¿no? Uno siempre tiene una inclinación hacia leer, al conocimiento que se logra por medio de los libros. Ya, y esto no es solamente el de ahora, sino que también se dio hace años atrás. Fíjate, aparece una nueva generación de lectores. Esta generación de lectores también motivó a que muchas casas editoriales empiecen a publicar, casas editoriales españolas más que todo. Y también las revistas literarias también van a tener mucha, ¿no? Mucha pegada, como la revista Sur, la revista Contemporáneo, la revista Siempre, la revista Primera Plana, ¿no? En la revista Sur hasta participan, ¿no? Borges y muchos jóvenes escritores, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, en la portada de Primera Plana, tenemos al jovencísimo Julio Cortázar. Mira, imagínate que tú estás escribiendo, ¿no? Y en la el día de hoy en la portada, ¿no? De la revista Primera Plana aparece el joven escritor Aquiles Ortiz. Qué gran incentivo, ¿no? O sea, yo soy joven, escribo un poco y mira, aparezco en la portada, ¿no? Gran incentivo, ¿no? Que va a hacer a que los escritores no se dediquen a esto, a esta especialización del, ¿no? Del hacer, del ejercicio de escritura. La revolución cubana, como te dije, no solamente va a ser el triunfo militar, sino también va a ser, ¿no? Un desarrollo cultural que va a traer el premio Casa de las Américas. El premio Casa de las Américas que va a incentivar a muchos intelectuales. Y uno de ellos, que también fue celebrado, fue Mario Vargas Llosa. No, fíjate este recorte del diario. Es un diario de Cuba. Dice, hoy viernes 29 a las 9 p.m., La ciudad y los perros de Mario Vargas Llosa. No, café literario, café conversatorio. ¿Quiénes participan? Ambrosio Faunés, Juan Larco, Luis Agüero. Mira, este es mi pariente cubano. No, Biblioteca Casa de las Américas. Discusión sobre las horas más leídas. Que no solamente no te premiaban, sino que también había la editorial Casa de las Américas. O sea, yo ganaba y, ¿no? Y empezaba a publicar tu obra, ¿no? Y circulaba. Imagínate la fama, el reconocimiento, ¿no? Ya, estos fueron los factores. No los factores, o sea, las causas que llevaron a que el boom se desarrollara con mucha fuerza. ¿Qué más? Las características. ¿Qué hace de que el boom sea como es? ¿No? ¿Qué hace de que el boom no sea tan llamativo? ¿Qué características hace que trascienda el boom? Escucha esta parte, ¿ya? Porque no cualquier obra puede trascender. ¿Qué características tiene esto? Uno, la experimentación formal. ¿Quién me ayuda en la lectura? ¿Quién dice yo? ¿Quién quiere leer esta partecita acá? Brenda. Excelente, Brenda. Buenos días, profe. Hola, Brenda, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Tú también has practicado tu Bien, español de profe. España o no? No, profe, yo no tengo nada de español. Me sale lo peruano nomás. A ver, Brendita, acompáñanos acá. Ok, experimentación formal. Las novelas del boom cuestionan la forma tradicional de contar la historia. Esto se evidencia en la manera como se narran dos acontecimientos, ya sea por la alteración del orden lógico y cronológico, como las novelas de Gabriel García Márquez, o por la presentación de más de una historia contenida en un mismo libro, como hizo Julio Cortázar en Rayuela. Esta novela fue escrita con la intención de que el lector fuese consciente no solo del orden en el que debía leer, salteándose las páginas según indica el tablero de dirección, sino del acto mismo de hacerlo. Si sigue el tablero tendría una historia distinta de uno que no lo haga, porque deja de lado los capítulos prescindibles. Por lo tanto, cada lectura diferente del libro es una nueva escritura del mismo. Así es, gracias, Brendita. No, se experimenta con la forma, o sea, la estructura empieza a cuestionarse, esa estructura tradicional,
Profe, o sea, me está diciendo que ellos son vanguardistas. Claro, son vanguardistas, siguen tomando el camino de la vanguardia. Y tal es el caso de Rayuela. Rayuela es una historia que se puede leer tranquilamente del capítulo 1 al capítulo 56. Es una historia de amor entre Horacio Oliveira y la maga. Sí, es una historia de amor muy triste, ya, entre Horacio Oliveira y la maga. Pero cuando terminas de leer el libro, sale un tablero de dirección, un índice que te dice, querido lector, tú puedes no leer del 1 al 56, pero después puedes leer de otra manera. ¿Sí? Y te da un tablero. Y adivina que después del 56 hay más capítulos. No te dicen, acá nomás quédate, porque la historia se completó ya. Pero si quieres, no puedes leer los demás capítulos que te van a ayudar. Pero de una manera, lo vas a leer de una manera particular. ¿Cómo, profe? Quiero que veas esta parte acá. Acá está. Ya. Primero, el título. ¿Por qué se llama Rayuela? Se llama Rayuela porque alude a un juego. Un juego que tú y yo alguna vez hemos jugado, solamente que en el Perú no se llama Rayuela. En el Perú se llama, ¿cómo se llama esto que está acá? El que está allí dibujado. Mundo. Mundo. Ya, mundo. O avioncito le llaman algunos. ¿No? Mundo o avioncito. Ya. Este juego, en Argentina le dicen Rayuela, donde uno salta, ¿no? Casilleros hasta llegar, ¿no? Al 100, ¿no? 10, 20, 30, 40, ¿te acuerdas? Y no tienes que pisar la línea y todo lo demás. Ya. Vamos a ver qué tiene de especial el nombre con la estructura. Lee conmigo. Este es el tablero de dirección. O sea, tú terminas de leer el libro y te sale esto. Lee conmigo, lee conmigo. Dice, a su manera este libro es muchos libros, pero sobre todo es 2 libros. El lector queda invitado a elegir una de las posibilidades siguientes. O sea, el primer libro, dice, querido lector, el primer libro se deja leer en la forma corriente, ¿no? Normal, del 1 hasta el tanto, ¿no? Y termina en el capítulo 56. El libro termina en el capítulo 56, al pie del cual hay 3 vistosas estrellitas que equivalen a la palabra fin. O sea, tú terminas, hay 3 estrellitas que es como fin. O sea, ya terminó, ya acabó, ya puedes irte. Por consiguiente, el lector prescindirá sin remordimiento de lo que sigue. Pero el segundo libro se deja leer empezando en el capítulo 73 y siguiendo luego el orden que se indica al pie de cada capítulo. En el caso de confusión u olvido, buscará consultar la siguiente línea. O sea, tú puedes empezar en un capítulo que no has leído, en el 73, y después retroceder al capítulo 1, avanzar al capítulo 2, saltar al capítulo 116, retroceder al capítulo 3, saltar al 84, retroceder al 4, avanzar al 71, retroceder al 5, avanzar al 81, retroceder al 74, retroceder más al 6, avanzar al 7, 8, fíjate, saltas capítulos. He ahí el afán lúdico de esta novela. ¿Ya? Sí, como el jueguito. Pero no entiendo, esos capítulos que están de más, ¿ayudan en algo? Sí. Mira, ¿sabes cómo es? Es como ¿ustedes han visto esas películas como Star Wars? Que hay películas que le rodean y que van a explicar, por ejemplo, yo veo Star Wars y tranquilamente puedo ver Star Wars, pero si yo veo Guerra de Clones, ¿no? Me va a ayudar un poco más a entender la historia, ¿no? Que es lo que se conoce como spin-off. Por ejemplo, yo puedo ver The Walking Dead, pero hay una serie alterna que es Fear the Walking Dead, que es un spin-off y que me ayuda a complementar parte de la historia. Ya, esto es lo que hizo hace mucho tiempo, ¿quién? Julio Cortázar. Julio Cortázar. Ya, con estos capítulos prescindibles de la novela. Te ayuda a entender más a los personajes. ¿Ya? Esto es la experimentación formal. La experimentación formal. ¿No? Es un juego estructural. Ya seguimos leyendo. A ver, retrocedo acá. Retrocedo acá. Ya, está acá, ¿no? Profe, pero ¿es en el mismo libro? Sí, es en el mismo libro. Es en el mismo libro. O sea, el libro tiene más de 100 capítulos. Pero a la mitad te dice, hey, lector, quédate acá nomás.
quédate acá, sigue con tu vida. Pero ojo, puedes continuar, ¿ah? Así que te invito a que leas los siguientes capítulos, pero de esta forma siguiente. O sea, en el libro hay 2 libros, o hasta más. ¿Ya? Pero ¿qué? ¿Es otra historia? No, complementa la historia. Así es, Aquiles. Ya, esa sería la experimentación. Ya, después. ¿Y cómo sería mejor leerlo primero la parte o ya con todo? Como quieras. Eso lo decía el lector. Es lo que se conoce, ¿te acuerdas? La participación activa del lector. El lector deja de ser pasivo y se convierte en un lector activo. Ya, sigue experimentando la vanguardia en su forma más pura con ellos. Ya. Innovación del lenguaje. Yo leo ya. Dice, los escritores, ¿ya? Los escritores del boom exploran el lenguaje, como lo hizo Julio Cortázar en Rayuela, donde incorpora combinaciones semánticas sin sentido, unión anormal de palabras, así como transgresiones que intenta descentrar al lector. Otras innovaciones las realiza Vargas Llosa en Conversión a Catedral. Allí propone una especie de collage acronológico de diálogos, un montaje simultáneo de otros diálogos de otras personas en otros sitios. ¿Profe qué? A ver, los autores del boom, siguiendo la herencia y la vanguardia, van a jugar con el lenguaje. Y tal es el caso de Julio Cortázar. Julio Cortázar, hay una parte de Rayuela, o sea, fíjate, Rayuela es genial, porque Rayuela rompe la estructura y dentro de Rayuela crea un lenguaje que los personajes han creado. Y si no me crees, vamos acá. Lee esta parte de acá. Mira. Mira cómo, este es el capítulo 68, que este es uno de los capítulos prescindibles. Ya, porque recuerda que la novela acaba en el 56. Ya, mira este capítulo prescindible del 68. Y quiero que leas conmigo este lenguaje creado por los personajes. Dice, esta es la edición conmemorativa que mencionaste, Aquiles, por los 50 años. Dice, 68. Apenas él amalaba el noema, a ella se le agolpaba el clémiso, y caían en hidromurias, en salvajes ambonios en sus talos exasperantes. Cada vez que él procuraba relamar las incopelusas, se enredaba en un grimado quejumbroso y tenía que embulsionarse de cara al nóvalo, sintiendo cómo poco a poco las arnillas se espejunaban y se iban apeltronando, reduprimiendo, hasta quedar todo tendido como el trimalciato de ergomanina al que se le han dejado caer unas fílulas de cariaconcia. Y sin embargo, era apenas el principio, porque en un momento dado ella se tordulaba los purgalios, consistiendo en que él aproximara suavemente su fernulio. Apenas se entreplumaban, algo como un ulucordio los encrestioraba, los extrayustaba y paramovía. De pronto era el clinón, las esterfurosas convulcantes de las mátricas, la jadeante embocaplumia del orgumio, los espromios del merpasmo en una sobromítica agopausia. ¡Eboé! ¡Eboé! ¡El boé! Volposados en la cresta del Murelio, se sentía Valparamar perlinos y márulos, temblaba el troc, se vencían las marioplumas y todo se revolviraba en un profundo píndice, en neolamas de arguntendias gasas, en cariñas casi crueles que los ordenaban hasta el límite de las cunfias. Profesor, ¿qué es eso? Yo no hablo taca-taca. No entendí, profe, no entendí. Matilde. ¿Sabes lo que es esto? Este es un lenguaje creado por los personajes. ¿Sabes cómo se ve este lenguaje? Este lenguaje lo voy a poner acá, ya se llama gíglico. Gíglico. Lee lo que está bajito. El gíglico es un lenguaje inventado por Julio Cortázar, que se interpreta como un juego. Consiste en crear palabras combinando y mezclando partes de otras palabras, creando una relación a través del sonido que surgen de estas palabras. Y adivina de qué está hablando acá. Lo que está hablando acá es del acto sexual. Esto es el acto sexual. Y si no me crees, lee de nuevo. Apenas él amalaba el noema, a ella se le agolpaba el clémiso,
y caían en hidromurias, en salvajes ambonios, en sus talos exasperantes. Cada vez que él procuraba relamar las incopeluzas, se enredaba en un grimado quejumbroso y tenía que embulsionarse de cara al nóvalo, sintiendo como poco a poco las arnillas no se espejunaban, se iban apoltronando, reduprimiendo, hasta quedar tendido como el trimalciato de ergomanina al que se le han dejado caer unas fílulas de cariaconcia. Ave María Purísima, profesor. Ya entendí ya. Sí, si te das cuenta, no es un juego verbal, es un juego verbal, es una experimentación lingüística. Profesor, sigo sin entender porque yo soy pura y virginal. Ya, está bien, me parece muy bien. Por eso mi inocencia. Oye, en WhatsApp está más explícito, ¿ya? Acá al menos está jugando con el lenguaje y está maquillando el acto sexual. ¿Ya? Y esto sería lo que te acabo de leer. Esto sería, ¿qué cosa? La innovación en el lenguaje. Profesor, o sea, me está diciendo de que Rayuela innova tanto en la forma como en el lenguaje, ¿sí? ¿Ya? Voy a coger una para mí y una para mi hermana. Ya. Sí, es mi bendición. Se escapó de su jaula. Creo que me olvidé prender el cerco eléctrico. Bien. Sí. Tengo que cambiar su arena. Bueno. Ya, seguimos. Estas son las innovaciones del lenguaje, experimento formal. Sí, que encontró las llaves, dice. Se va a escapar, ¿no? Ya, seguimos. Los autores del boom, también son muy conscientes de su época. Los autores del boom, fíjate el punto 3. El punto 3, primero leo y después explico, ¿ya? Tratamiento de los problemas sociales. A través de la novela se exploran los problemas políticos y sociales de los países latinoamericanos. Fíjate, los autores del boom son conscientes de la realidad en la cual viven y de la época en la cual se encuentran. Se encontraban en crisis, por ejemplo, Vargas Llosa nos ofrece un cuadro social del Perú en tiempos de dictador Odría, en la novela Conversación en la Catedral, y García Márquez incorpora los sucesos sangrientos de la historia de Colombia en 100 años de soledad. Lo que pasa es que América Latina, en los años 60, vive una política de dictadura, si ustedes recuerdan. Lo que pasa es que tenemos que remitirnos a un poco de historia, el famoso Plan Cóndor. ¿Qué fue el Plan Cóndor? El Plan Cóndor se dice y se comenta, y hasta hay muchas pruebas, que fue no impulsado por la CIA, ¿no? El Centro de Inteligencia Norteamericana, para evitar la proliferación de las ideas de izquierda. Lo que pasa es que Cuba fue una puerta abierta para las ideas socialistas, así que estaban evitando de que América Latina se deje no arrastrar por estas ideas socialistas. Y la única forma para poder evitar de que el socialismo gane terreno era dictaduras militares, donde van a haber persecución a todos aquellos que tenían ideas de izquierda, como es el caso de la dictadura de quién, de Odría, la dictadura de Videla en Argentina, la dictadura de Pinochet en Chile y demás dictaduras. ¿Ah? Sí, es la época donde hay una fuerte persecución y va a haber no también, se van a pisotear los derechos humanos. Y estos autores son conscientes de esa época. Y estos autores van a tratar novelas no, sobre esas dictaduras. Por ejemplo, Vargas Llosa, aparte de Conversación Catedral, no, también tiene una novela llamada La Fiesta del Chivo, que nos cuenta la dictadura de Leonidas Trujillo, una dictadura allá en República Dominicana. O también tenemos El Otoño del Patriarca, una novela de quién? Una novela de Gabriel García Márquez. O también tenemos una novela de Miguel Ángel Asturias, ¿no? Que se llama El Señor Presidente, que también nos habla de un dictador latinoamericano. Son novelas de dictadura porque los autores son conscientes. Con decirte que cuando se dio la Revolución Cubana, ellos apoyaron el régimen castrista. Sí, todos ellos apoyaron al comienzo, ¿no? Y fueron invitados por Cuba, participaron en esas tertulias, se tomaron fotos, abrazaron a Fidel, ¿no? Al comienzo. Con el paso del tiempo van a romper
estas relaciones por el famoso caso Padilla. ¿Qué es el caso Padilla? En 1971, Heriberto Padilla, escritor y editor cubano, va a ser encarcelado. La pregunta es ¿por qué? Debido a que él empezó a criticar al régimen, porque no era el paraíso de igualdades que todos creían. Cuando se enteraron lo que le pasó a Heriberto Padilla, Vargas Llosa, no junto con un grupo de escritores, van a firmar un pliego en el cual señalaban todo eso y se rompían alianzas con la Revolución Cubana. Y ahí empieza el distanciamiento de Vargas Llosa con las ideas de izquierda. Porque recuerda que Vargas Llosa cuando era joven, era un joven bastante entusiasta con las ideas de izquierda. Con decirte que cuando estaba en San Marcos, él perteneció al grupo Cahuire, que va a ser la base de Sendero Luminoso, ¿sí? Un grupo radical de izquierda. Ya con el paso del tiempo, Vargas Llosa ha cambiado de camiseta, es decir, ha hecho un tránsito de izquierda a derecha. Ahora, sí, ahora es un pensador del mercado neoliberal. Ejemplo, hace poco nada más, ¿no? En nuestro país, cuando se dieron las elecciones presidenciales, Vargas Llosa no quería de que la gente vote ¿por quién? Por Pedro Castillo. No, Vargas Llosa apoyó a quién? A Keiko Fujimori, a quien nunca iba a apoyar. Y, Vargas Llosa se comió sus palabras. Por eso que mucha gente no les cae un poco, ¿no? Vargas Llosa por ese cambio de ideología. Sí, pero eso es una cuestión personal, ¿no? Ya depende, ¿no? Lo que tú quieras. Pero esto es un poco de historia. ¿Ya? Como te dije, los autores del boom son muy conscientes de su época, son muy conscientes. En cambio, García Márquez no es así. García Márquez se mantuvo siempre fiel a sus ideas y apoyó al régimen castrista a pesar de las denuncias que había. Sí, a pesar de las denuncias que había de maltratos, pisoteo de derechos humanos, García Márquez tenía, no, sino su pataza de Fidel Castro, ¿no? Sí, y apoyó al régimen y todo lo demás. Ese es uno de los motivos por los cuales mencionan de que fue el distanciamiento entre Vargas Llosa y García Márquez. Porque al final estos dos muchachos que eran buenos amigos terminaron, ¿no? Alejándose. Que vamos a hablar un poco sobre eso. También Aquiles. Y el realismo mágico, ¿no? La presencia del realismo mágico. El realismo mágico. ¿Qué es el realismo mágico? Lee conmigo. Se intenta presentar una visión más compleja de la realidad, integrando los elementos míticos y mágicos característicos de la cultura latinoamericana, o aspectos insólitos y grandiosos de su geografía y su historia. Todo con el objetivo, ¿ya? Profe, ¿cómo que de izquierda o derecha? Ya, lo que pasa es que se llama las ideas de izquierda aquellas ideas socialistas que van a buscar, ¿no? El desarrollo del comunismo, ¿sí? Los socialistas, ¿no? Y se va a llamar de derecha aquellos que están a favor de una política capitalista neoliberal, ¿sí? Es una forma muy práctica de dividir la política, ¿no? Y algunos ya hablan de centro izquierda, centro derecha, ¿no? Ya. Que tu profe de cívica te pueda explicar mejor o tu profe de filosofía pueda andar mucho mejor sobre ese punto. ¿Sí? Profe, ¿cómo distingo la izquierda y la derecha? ¿No? Ahí te pueden ayudar bastante. Ya. Profe, o sea, el realismo mágico es como lo real maravilloso. Sí, no te hagas problemas. Para San Marcos, lo real maravilloso y el realismo mágico es lo mismo. ¿Sí? San Marcos no lo distingue. San Marcos lo considera no que son las mismas categorías. San Marcos no se hace problemas. Profe, pero en verdad son lo mismo un poquito. Sí, bueno, mucho. Se parecen bastante. Lo real maravilloso y el realismo mágico se parecen bastante. ¿En qué se diferencia? En la fe. ¿Qué? Sí. ¿Se acuerdan ustedes que Macandal, cuando fue arrojado al fuego, para los negros haitianos que sí tenían fe, Macandal no se murió, sino se transformó, ¿no? en insecto y se perenizó en el reino de este mundo? Ya, para que haya lo real maravilloso es necesario una fe, una fe, una fe. ¿Sí? Esa fe creadora que hace que lo mítico se vuelva realidad. En cambio, en el realismo mágico no es necesario una fe. Las cosas suceden porque suceden. Sí, es como cuando llueve. Cuando llueve tú no cuestionas que llueva, simplemente lo aceptas. Sucede porque sucede. Ya adivina que en 100 años de soledad, cuando muere José Arcadio Buendía, en Macondo llueven flores amarillas. La gente no se pregunta, no se cuestiona, simplemente lo acepta y se van a preocupar más que todo por limpiar, porque ¿no?
¿no? Están las flores amarillas, todo Macondo se va a llenar así un montón de flores, y van a demorar días en limpiar. O Remedios la Bella. Hay un personaje llamado Remedios la Bella que era tan hermosa que el cielo se la lleva. Desaparece en el cielo. Sí. Y eso es en 100 años de soledad. 100 años de soledad es el realismo mágico. Y no se necesita una fe. No se necesita una fe. Entonces, Salón, la película Encanto de Walt Disney, ahí que encontramos, ¿lo real maravilloso o el realismo mágico? A los que han visto, es una pregunta a los que han visto. A los que han visto Encanto de Walt Disney. Ahí encontramos lo real maravilloso o el realismo mágico. Realismo, real maravilloso. ¿Qué opinan los demás? ¿Mm? Recuerda que creían mucho en la vela. Y si la vela se apagaba, entonces la magia desaparecía. Entonces hay una fe. Ahí está lo real maravilloso. Lo real maravilloso. A pesar de que la película de Walt Disney no tiene ciertas referencias. Claro, la vela, pues, la vela. Que protegía a la familia. No. ¿Cómo que no la viste? Bueno, la familia Madrigal. Ya, la película tiene cierta referencia de 100 años de soledad, pero por favor, no es 100 años de soledad, no es 100 años de soledad, no es 100 años de soledad, no, 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 no. No vas a decir, pues ya viste Encanto y por lo tanto ya me sé 100 años de soledad, qué fácil que es. ¡No! Ya, no, no. Seguimos. No, no. Ya, esto es lo que te leí, Rayuela. No, digo. Ya, y estos son los 4 máximos autores del boom. ¿Quién está acá? García Márquez, Mario Vargas Llosa, Julio Cortázar y el gran Carlos Fuentes. Ya son los 4 máximos representantes del boom. Y fíjate que casi todos han muerto. El único que aún sigue vivo hasta ahora es Mario Vargas Llosa. Sí, Varguita Llosa tiene más de 80 años y sigue escribiendo, sigue publicando y sigue dando mucho que hablar. Su última novela data del 2019, que se llama Tiempos Recios. Ya hablaremos de Vargas Llosa en diciembre. Sí, diciembre nos toca hacer su clase de Vargas Llosa. En la primera semana de diciembre nos toca hacer sobre este autor arequipeño. Es el último tema de nuestro curso. ¿Cómo que no vas a estar? Oye, te busco. Ya. Seguimos. Ah, que vas a entrar en octubre. Pues no importa, sigues acá. Ya, García Márquez. García Márquez falleció en el año 2014, Vargas aún sigue vivo. Julio Cortázar fue uno de los primeros en fallecer. Él falleció en el 84, víctima de una leucemia. Ya, Julio Cortázar. Y Carlos Fuentes murió 2 años antes que García Márquez, en el año 2012. Estas son las novelas más importantes del boom. Él es Varguita Llosa, ¿no? A él se le considera el iniciador del boom, con la obtención del premio Biblioteca Breve, auspiciado por Editorial Seis Barral a su novela, ¿no? La ciudad y los perros. Ya, Mario Vargas Llosa. Su novela más importante es La ciudad y los perros y Conversación en la catedral, que nos va a tocar hablar ya en diciembre. Sí, mencionaremos esta novela que me gustaría que vayan leyendo. Ya, lee Conversación en la catedral, no te vas a arrepentir, es un novelón, novelón, exacto, novelón. Él es Carlos Fuentes, él es escritor mexicano, aunque en verdad no nació en México, nació en Panamá, pero después se va a nacionalizar mexicano. Ya Carlos Fuentes, que los mexicanos consideran de que él es el iniciador del boom. Sí, los mexicanos son así. Ya, ellos consideran que es iniciador del boom, debido a que en el año 62 él publica La muerte de Artemio Cruz, en verdad, un novelón. ¿Ya? Y también es conocido por su novela Cambio de piel. Después tenemos a Cortázar, que fue uno de los primeros en fallecer, ¿no? Julio Cortázar en el año 1984. Así, un papi es Julio Cortázar. Tiene una mirada así de actor de cine. Algo que también le llevó a la fama a estos autores es que tenían, ¿no?, aspectos como artistas y actores de cine, en serio. Mira a Julio Cortázar, mira a Carlos Fuentes. Estos papis, mira, 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 ¿no?
Que también fue uno de los factores, ¿ah? En serio, fue uno de los factores que llevó, ¿no?, al boom. Claro, así es, Soler Serrano, sí, es verdad. Ajá. Y mira con barba, mira cortar sin barba, mira con barba, sin barba, con barba, sin barba, con barba, raspa, no raspa, raspa, no raspa, raspa, no raspa. Ya. Bueno, aquí te dejo algunos datos de Julio Cortázar que me gustaría que lo leas, ya hablamos sobre esto, ese es el tablero de dirección. Ahora, hablemos de este papi, Gabriel García Márquez. ¿Quién fue Gabriel García Márquez? Él es un autor colombiano que nació específicamente en Aracataca el 6 de marzo del año de 1927 y falleció, ¿no?, en Ciudad de México, obviamente que en México, el 17 de abril del año 2014. El gran Gabriel García Márquez. Y García Márquez, él desde muy niño fue criado por su abuela, por sus abuelos maternos. ¿Ya? Sí. Lo que pasa es que su madre tenía problemas con su padre, así que su mamá lo dejó al cuidado de ¿no?, de sus abuelos. Su abuela Tranquilina Iguarán, que le contaba un montón de historias de fantasmas y aparecidos, y su abuelo Nicolás Márquez, que le llenaba la imaginación de historias de la guerra en la cual él estuvo y esperaba ansioso el pago de su pensión por haber participado en ese conflicto. Sí, y le van a contar un montón de historias a García Márquez hasta que leyó La Metamorfosis de Franz Kafka, donde lo fantástico puede inmiscuirse en la realidad. Y García Márquez dijo, hey, eso se puede hacer. Y García Márquez, todas esas historias que tenía en su cabeza van a desembocarse en la escritura. Y García Márquez se inicia como periodista. Él se inicia como periodista escribiendo crónicas, y le gustaba mucho caminar por las plazas ¿no?, de su natal Colombia, viendo a las personas que se detenían a leer sus crónicas, y le gustaba mucho observar, ¿no?, esa mirada de satisfacción. García Márquez se dio cuenta que ese era el camino que quería seguir, pero lamentablemente la única forma de poder obtener la fama era saltando el gran charco, irse a Europa. García Márquez sabía muy bien de que tenía que irse a Europa, ¿no?, porque aquí en América Latina no podía crecer como escritor. Así que García Márquez decidió viajar, pero había un gran pero: la mujer de la cual se había enamorado. García Márquez se enamoró profundamente cuando él tenía tan solo 14 años, de una muchachita de 9 años, 5 años menor que él, la hija del boticario. Él pasaba continuamente por su calle y por su casa, a pesar de que no compraba, preguntaba precios, simplemente por ver a la pequeña hija del boticario. Sí, estaba profundamente enamorado de ella, pero nunca le dijo lo que sentía, hasta que se armó de valor. Sí, cuando ella logró tener 16 años, García Márquez se emborrachó y la fue a buscar y le dijo que la amaba desde antes del tiempo, que la amaba y que la única forma en la cual pudiera mantenerse con vida es que ella le respiraba al frente, que era el único aire que quería sentir sobre sus pulmones, que la amaba desde antes con un amor que no conoce ni principio ni fin, que la amaba, ¿sí? ¿No? Y hasta le pidió matrimonio. Y ella le dijo, hey, un momento, tiempo al tiempo, no te entusiasmes, ¿no? ¿Sí? Y los dos, claro, y los dos se van a amar, solamente que ella va a ser la que va a tener los pies en la tierra. Ella es la que lo ata con el mundo. Ella, Mercedes Barcha. Sí, Mercedes Barcha. Se va a convertir en su enamorada. No, pero García Márquez tenía que viajar. Y le dijo, Mercedes, espérame, Mercedes. Cuando regrese me casaré contigo. ¿Y qué le dijo Mercedes? No, no te voy a esperar. Porque si tú te vas para siempre. Y no me voy a quedar con el corazón en la mano. Así que no te voy a esperar. No me escribas, porque no te voy a responder. Sí. Ella no quería vivir de promesas, porque muchos hombres habían ido y habían roto corazones. Ella no quería tener el corazón partido. ¿Y qué crees? García Márquez se fue. Y cuando se fue, le escribió, día tras día le escribía y le comentaba que su mundo no era el mismo sin ella. Y ella, una que otra carta le respondía. Y García Márquez le escribía hasta que regresó. Y cuando regresó, se casaron y cumplió su promesa. Pero ser la mujer de un escritor es comerse sus fantasmas y vivir también con sus fantasías y entender de que la vida es dura, porque en Latinoamérica es muy difícil vivir de la literatura. ¿Sí? Y eso pasó. Eso pasó. Ella lo esperó porque lo amaba, porque hizo una promesa.
Y García Márquez se dio cuenta de la época en la cual vivía, los años 60. Los años 60, muchos escritores estaban desplegando, América está creciendo, estamos en el ojo de la tormenta, tengo que encerrarme a escribir. Mercedes, por favor, déjame escribir. No me interrumpan, necesito escribir. Y Mercedes le dijo, está bien. Y García Márquez se encerró en su habitación escribiendo como un enajenado, como un loco. Tan solo salía para dormir o estar con su mujer, ¿no? Y después seguía escribiendo, y así estuvo por 18 meses, 1 año y medio escribiendo. Su esposa, desesperada por la situación porque sus hijos reclamaban a su padre y también porque debía dinero y no alcanzaba la plata. Ella se pedía préstamos, se iba a las tiendas, se pedía fiado y cuando no querían fiarle se iba a otra tienda, al final le debía a todo el mundo. No, su casero le llamaba y él le decía, mi esposo está escribiendo y está haciendo una buena novela. Eso creo. ¿No? Hasta que después de 18 meses, García Márquez con el cabello desmarañado, los ojos reventados y las manos temblorosas, no, llamó a sus amigos, he terminado mi novela. Y cuando fueron a su casa, sus amigos se quedaron toda la noche leyendo extasiados la novela. Le dijeron, wow, qué buena novela. ¿Cómo la vas a llamar? La casa. ¿La casa? No, piensa en otro nombre. Se puede confundir con la novela de otro autor. Encanto. No, ¿qué vas a poner Encanto? Ya, no, piensa en otro nombre. Ya, bueno, mi novela es la historia de América Latina, porque América Latina ha crecido en soledad. Ahí está. Y García Márquez lo llamó 100 años de soledad. 100 años de soledad. Y cuando llevó la novela a diferentes editoriales, las editoriales se detenían y dijeron, ¿qué cosa? Tu novela habla de un pueblo. Macondo, ¿no? Se parece mucho a la novela de Juan Rulfo, porque Juan Rulfo en Pedro Páramo también habla de un pueblo llamado Comala. No, no funciona. Gracias. Ahí nomás. Después la de otro editorial. ¿Qué cosa? Tu novela me he confundido. ¿Cuántos José Arcadios hay? ¿Cuántos aviones tiene? No, no funciona. El público no está preparado para esta novela. Gracias. Y ninguna editorial quería recibirlo. Hasta que una editorial argentina llamada Sudamericana le llamó la atención. Le dijo, envíanos tu novela, envíanos tu novela. Y García Márquez tenía ese enorme fajo de novelas, pero no tenía el dinero suficiente para enviar la encomienda. ¿Y qué hizo García Márquez? Agarró la novela como si fuera carne, ¡pum!, lo partió y lo envió. Y cuando le envió, la editorial le respondió, nos interesa tu novela, queremos publicarla, pero nos has enviado la parte final, queremos la primera parte. Y García Márquez dijo, miércoles, me equivoqué, envié la parte final. ¿Y ahora qué hago? No tenemos dinero. No tengo dinero. Su esposa Mercedes lo vio preocupado y le preguntó, ¿qué es lo que tienes? No tenemos dinero y tengo que enviar la novela. Se han interesado por ella, pero no hay dinero. Nuestros hijos lloran, debemos a todo el mundo. Y Mercedes lo vio preocupado y él le dijo, dime que tu novela es buena. Él le dijo, mi amor, es muy buena. Por favor, júrame que tu novela es buena. Confía en mí, mi novela es buena. ¿Y sabes lo que hizo ella? Ella se fue a su casa, se fue a la cocina, sacó lo último de valor que tenía, una pequeña licuadora que le habían regalado en su matrimonio, que usaba para hacer batidos, no para sus hijos. Ella se fue a la casa de empeño, ¿no? Ella empeñó este objeto de valor y con lágrimas recibió esos billetes. Fue donde García Márquez y le dijo, mi amor, júrame que tu novela es buena. Él la miró, le dio un beso en la frente, le limpió los ojos y le dijo, mi amor, mi novela es muy buena. ¿No? Y García Márquez envió la primera parte y se publicó la novela. Y adivina qué, se convirtió en el boom del boom, en lo mejor de lo mejor. La novela se vendió en más de 30 millones de copias y fue publicada en más de 15 idiomas. Maldita sea, si la novela hubiera recibido un sol por cada libro, imagínate cuánto dinero tiene García Márquez. Se va a convertir en el más grande autor de la literatura latinoamericana, en el segundo autor más leído en lengua castellana después del Quijote de la Mancha. Sí, el gran Gabriel García Márquez, autor colombiano, y su esposa Mercedes, la que estuvo siempre allí. Ya, siempre allí. García Márquez y Vargas Llosa eran patazas, eran amigazos. ¿Sí? Eran tan amigos que el matrimonio Vargas Llosa y García Márquez, ¿no? Los dos vivían en la misma calle allá en Barcelona. Y cuando tenían visitas, ¿no? Y no habían cuartos, iban al otro matrimonio amigo y le pedía, por favor, si podía alojar a estos amigos. Y decían, no hay problema, ven nomás. No, mi casa está abierta para ustedes. Los amigos de García Márquez son mis amigos. Eran tan buenos amigos que esa amistad se convirtió en admiración. ¿Por qué? Porque Mario Vargas Llosa sacó una tesis doctoral
Tesis doctoral ¿de quién? De García Márquez. Gabriel García Márquez, Historia de un deicidio, que después se publicó en forma de libro, porque la amistad también era respeto y admiración. Eran patas, hasta que algo pasó. ¿Qué pasó? No lo sabemos. No lo sabemos. No se sabe. La relación se rompió. No, fue tanto la separación que Vargas Llosa prohibió que se publicara de nuevo ese estudio que él había hecho, Gabriel García Márquez, Historia de un deicidio. ¿Qué pasó? No lo sabemos. No lo sabemos, en serio. Ninguno de los dos quiso explicar el porqué de ese alejamiento. Pero los periodistas que siempre están allí dijeron, no, aquí hay un asunto que explicar. Y se pusieron a indagar, a indagar, a indagar, a indagar. Y dieron con una hipótesis que es muy fuerte. ¿Qué hipótesis? Que Vargas Llosa le metió un puñete a García Márquez y le dejó la mitad de la cara morada. ¿Por qué? Porque hay una foto sobre eso. Mira, acá está la foto. Mira esa foto. Esa es una foto de García Márquez, ¿no? Días después del suceso del puñete. García Márquez se tomó una sesión de fotos para la portada de un libro y mira su nariz y mira su ojo. Sí, es como tú con tus ojeras. ¿Ya? Sí. ¿Qué pasó? Al parecer, escucha, al parecer, escucha esta parte, ¿ya? Vargas Llosa era un mujeriego. Le sacó muchas veces la vuelta a su mujer, Patricia Llosa. Sí, pero Vargas Llosa siempre volvía a casa, ¿no? Esta es una hipótesis, escucha. ¿Ya? Y sucede que Vargas Llosa esta vez no regresó. Y Patricia estaba destrozada, estaba quebrada por dentro, ¿no? Estaba deshecha. Vargas Llosa no viene, Varguitas no viene. Y fue a buscar apoyo y consuelo en el matrimonio amigo, al matrimonio García Márquez. No estaba Meche, pero estaba García Márquez, estaba Gabo, ¿no? Y le pidió ayuda. Y Gabo le dijo, pero Patricia, si tanto te causa pena, si tanto mal te hace, sepárate, nosotros te apoyamos, sepárate. Aparte, Patricia, tú eres bonita, tú eres guapa, tú eres bella. Y le intentó besar. Dicen que le intentó besar, ella se separó de él, ¿no? Y con el paso del tiempo, Vargas Llosa se reconcilió con su mujer, porque él siempre volvía a casa. Se reconcilió con su mujer y ella le contó lo que había pasado. Y cuando le contó, en Vargas Llosa creció un odio muy fuerte al que había sido su amigo. Y cuando se encontraron en la puerta de un cine en París, Vargas Llosa le metió un puñete y le dejó la mitad de la cara morada. Porque Vargas Llosa en el Colegio Militar León Soprado y en San Marcos había practicado boxeo. Es por eso que García Márquez no se atrevió a ponerse de pie. ¿Ya? Sí. Sí. Dicen que fue por eso. Quizás sí, quizás no, no lo sé. Pero ese chisme, ya a tu profe no le gusta el chisme. Ya, acá está García Márquez, cuando obtuvo el premio Nobel, ¿ya? Ya, cuando obtuvo el premio Nobel, él no fue con un terno, con el frac, con el cual siempre van, ¿no? Él fue con un liqui-liqui. Ese tipo de traje muy típico del Caribe se llama liqui-liqui, ¿no? Y García Márquez aceptó el premio Nobel con ese liqui-liqui ¿no? Y dijo un discurso sublime. Si pueden escuchar el discurso de García Márquez en internet, te vas a hacer un súper favor. Sí, aquí te he puesto un fragmento, que me gustaría que lo leas. ¿Ya? Te he puesto un fragmento y ya en tu casa lo lees. La obra de García Márquez. García Márquez, su primera novela fue La hojarasca. No cometas el error de decir, profesor, 100 años de soledad fue su primera novela. No, su primera novela no es 100 años de soledad. 100 años de soledad es su cuarta novela. Su primera novela es La hojarasca. Después viene El coronel no tiene quien escriba, que se parece mucho a la historia de su abuelo, Nicolás Márquez, que esperaba el sueldo por haber participado en la guerra. El coronel no tiene quien escriba. La mala hora, 100 años de soledad. Después viene El otoño del patriarca, Crónica de una muerte anunciada, novelón, novelón. Después viene El amor en los tiempos del cólera, El general en su laberinto, Del amor y otros demonios, y su última novela, Memoria de mis putas tristes. También tiene reportajes novelados, porque recuerda que él fue periodista, ¿no? Y tiene unos reportajes no llevados a la ficción, como Relato de un náufrago, La aventura de Miguel Litín clandestino en Chile y Noticia de un secuestro. Cuentos. García Márquez es un maestro del cuento. Los funerales de Mamá Grande, La increíble y triste historia de la Cándida Erendira y su abuela desalmada, Ojos de perro azul y 12 cuentos peregrinos. Estas son las novelas de García Márquez, las portadas de sus primeras ediciones. Y el día de hoy nos toca hablar sobre 100 años de soledad, en estos 10 minutos que nos quedan. 100 años de soledad es una metáfora de América Latina. Fíjate que este dibujo hace referencia a esta frase que estoy diciendo. Es una metáfora de América Latina.
¿De qué nos cuenta la historia? La historia es una novela bastante extensa que nos cuenta sobre la familia Buendía. La familia Buendía. No, que nos habla sobre 7 generaciones, desde los patriarcas hasta el último de los Buendía. 7 generaciones. La novela también está vinculada, o sea, la familia Buendía está vinculada con un pueblo, el pueblo de Macondo. Nos habla desde su fundación, que fue dado por los patriarcas, los Buendía, José Arcadio y Úrsula Guarán, su desarrollo hasta su destrucción. Si la novela nos habla de la destrucción de Macondo con el último integrante de los Buendía, porque el nacimiento del último de los Buendía trae consigo la destrucción de Macondo. ¿Y quién es este? Aureliano Babilonia, que nació con cola de cerdo, el último de los Buendía, que trae consigo la maldición. La novela es complicada de leer, se vuelve densa debido a esta estructura que presenta la novela, porque la novela tiene un montón de saltos en el tiempo. Hay una repetición incesante de nombres, aludiendo al tiempo cíclico de una visión mítica de la historia. Sí, esa visión mítica, no, ese realismo mágico, García Márquez lo desarrolla muy bien con las exageraciones y también con la ruptura del tiempo lógico. Fíjate cómo empieza la novela. La novela empieza diciendo: frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía recordaría aquella remota tarde en que su padre iba a conocer el hielo. Macondo era entonces, fíjate que allí el coronel está a punto de ser fusilado y en ese ¡plum! Flashback. Flashback. Y la novela es así, flashback inesperados. Después, repetición de nombres. La novela juega mucho, ¿no?, con esta estructura. Así que para poder entender mejor la novela, profe, ¿y Mercedes se separó de García Márquez? No, nunca se separaron, al contrario, se volvieron a casar en el año 2012. Como te dije, es una hipótesis, lo que te acabo de contar, ¿ya? Siempre tú, ¿no?, creyendo que el chisme es verdad. Ya. Ya, para poder entender mejor la novela tenemos que desenredar la historia. Así que desenredamos esta madeja y vamos a los fundadores. ¿Quiénes son los fundadores? Los fundadores tenemos acá a José Arcadio Buendía y su esposa Úrsula Guarán, que a la vez era su prima. Sí, José Arcadio se casó con Úrsula y Úrsula tenía mucho miedo. ¿Por qué? Porque no, aún sigue vivo. No, sucede que Úrsula, no, en sus antepasados, entre primos, habían casado y eso llevó a que nazca un niño con cola de cerdo. Este niño creció, pero con pantalones holgados, no con vergüenza. Ya creció con pantalones holgados y un día, estando mayor, se cortó la cola y se murió desangrado. Y como Úrsula no quería eso, ¿qué hizo Úrsula? Úrsula, cada vez que su esposo venía, ella se ponía calzón de castidad, un calzón de cuero con muchos candados. Su esposo, José Arcadio, era enorme. Era un hombre, no, que cada vez que caminaba parecía que el piso temblara. Sí, José Arcadio Buendía. Y en vez, no, y cuando caminaba apenas entraba por la puerta, tenía una espalda enorme y en vez de correa usaba un cinturón de caballo, José Arcadio Buendía. Y cada vez que metía las manos por debajo de las sábanas para estar con su mujer, sentía ese maldito calzón de castidad. Pero como él la respetaba, él decidió, ¿no?, entrenar sus gallos. Y sus gallos eran los mejores gallos del pueblo de Riohacha. Ojo, aún no hay Macondo, el pueblo se llama Riohacha. Y sus gallos eran los mejores gallos del pueblo de Riohacha. Hasta que un día sus gallos le ganan al gallo de Prudencio Aguilar. Le gana al gallo Prudencio Aguilar y Prudencio Aguilar, muy picón, que le dice: hey, José Arcadio, si tus gallos son tan buenos, ¿por qué no le hacen el favor a tu esposa, ya que tú no puedes? José Arcadio tomó su gallo, lo guardó, hizo el camino de regreso, se detuvo, volteó y le dijo: Prudencio Aguilar, hoy despide tu familia, porque hoy te mato. ¿No? Sí, y José Arcadio llegó a su casa, guardó su gallo, tomó una lanza y regresó y le dijo: Prudencio. Y cuando este volteó, ¡plum!, le tiró la lanza y le atravesó el cuello y lo mató. José Arcadio Buendía mató a Prudencio. Se fue a su casa, le dijo: mujer, todo el pueblo habla de que no te cumplo como marido. Hoy todo el pueblo se va a enterar de que te cumplo como marido. ¿Y qué hizo José Arcadio? Tomó a su esposa, le arrancó el calzón de castidad y estuvo con ella toda la noche, toda la madrugada, toda la mañana, toda la tarde, toda la noche. Tan solo se detenían a tomar agua, nada más. Sí, porque José Arcadio estaba allí, desesperado por cumplirle a su mujer.
pero el fantasma de Prudencio los acosaba. El fantasma los acosaba. Fíjate, realismo mágico. El fantasma los acosaba y siempre le pedía agua a Úrsula. Y cuando tomaba se le salía por la herida. Y él decía que se había ido antes de tiempo, que extrañaba a muchos. Así que José Arcadio le dijo, Prudencio, ¿quieres que me vaya? Está bien, me voy. Y José Arcadio con su esposa y con unos habitantes de Río Hacha cruzaron todo lo conocido. Van a cruzar no la selva, los pantanos, y van a llegar a un lugar en el cual nada tenía nombre. Un lugar de aguas diáfanas y de piedras enormes que parecían huevos prehistóricos, y ese lugar va a ser llamado Macondo. Y en el viaje, en el tránsito, Úrsula había quedado embarazada, ¿no? Y Úrsula dio a luz, temerosa de que se cumpla la maldición. ¿Qué maldición? El niño con cola de cerdo. Y cuando el niño nació, no lo revisaron para ver si tenía algún rasgo porcino. Y adivina qué, no tenía rasgo porcino, pero tenía algo que llamaba la atención. Tenía un miembro descomunal, tenía un miembro de caballo. Era un muchacho dotado. Sí, y este niño, el primogénito, fue llamado José Arcadio. José Arcadio, sí, José Arcadio, y José Arcadio va a ser muy parecido a su padre. Físicamente fuera muy parecido, pero un muchacho más ensimismado. En cambio, su padre era un hombre bastante, ¿no? Entusiasmado con los gitanos. Lo que pasa es que a Macondo, ¿no? A Macondo llegaban durante el mes de marzo los gitanos. Eran los únicos que llegaban a Macondo, porque estaba alejado de todo lo conocido. Y entre pitos y timbales anunciaban los grandes inventos, ¿no? Llevaron el imán, la lupa, el hielo, el daguerrotipo, y José Arcadio Papá se entusiasmaba y compraba. La que sufría era su esposa Úrsula Iguarán, porque José Arcadio se gastaba la herencia, ¿no? Y José Arcadio se compraba lupas, ¿no? Que al final terminó quemado el cuerpo, el hielo, que al final se derritió, ¿no? Y sí, hijos, y Melquiades, el líder de los gitanos, un gitano corpulento de barba montarraz y de mano de gorrión, le regaló a José Arcadio Papá un laboratorio de química, donde él, después de muchos días allí amaneciéndose, estudiando, leyendo sus libros, no se dio cuenta de que el mundo era redondo. Y Úrsula que le dijo, no me vengas con brujerías, eso créetelo tú, pero no le digas a mis hijos esas tonterías. Sí, y así. Y José Arcadio, papá, no era así. En cambio, José Arcadio hijo había tenido la misma corpulencia del padre. Y José Arcadio hijo, ¿no? Este muchacho era muy recurrido por las mujeres, porque querían comprobar si en que era verdad este gran dote que tenía entre las piernas. Iba a ser un gran amante. Y un día él presta su atención en una gitanilla, que va a estar con ella, ¿no? Y al final se escapa con la gitanilla y se pierde con los gitanos. Se pierde con los gitanos y su mamá lo busca, pero no lo encuentra. Y lo va a encontrar y él regresa después de muchos años, regresa después de haberle dado al mundo, después de haber dado al mundo 65 vueltas, regresa con el cuerpo mucho más corpulento, con todo el cuerpo lleno de tatuajes, y adivina también que se había tatuado. Esa parte, una larga frase en latín. Sí, José Arcadio Buendía. ¿Ya? Y esto tan solo es una historia de las tantas historias de esta generación. Porque fíjate que el matrimonio José Arcadio Buendía y Úrsula Iguarán van a tener a Amaranta Úrsula y a Aureliano, que se va a convertirse después en el coronel Aureliano. Y van a adoptar a Rebeca que va a traer la peste del insomnio, que hace que todos olviden todo. ¿Sí? ¿No? Y tenemos más. Y van a ser ¿cuántos? 7 generaciones, donde el último de los Buendía trae la maldición. El pequeño Aureliano, ¿hijo de quién? De Aureliano Babilonia con Amaranta Úrsula. Él se va a casar con su tía y va a tener relaciones sexuales con su tía. Fíjate, relación incestuosa. El incesto es algo recurrente en la novela. Se casa con ella y va a nacer un niño, y este niño nace con cola de cerdo y al final se muere. Cuando Aureliano Babilonia ve a su hijo cadáver devorado por hormigas, recuerda los manuscritos que Melquiades hace muchísimos años atrás le había regalado a su tatarabuelo José Arcadio. Y esos pergaminos eran ¿qué cosa? Eran pergaminos escritos en sánscrito que en verdad eran la historia de la familia Buendía. Al final no se da cuenta de que su hijo trajo la maldición porque nació con cola de cerdo. Y Macondo se van a formar nubes y termina siendo destruido por un huracán. La gran historia de 100 años de soledad.
Que te voy a dejar en el drive. Ya te voy a dejar en el drive la novela para que la leas. Para que revises la novela. La novela tiene algunas escenas eróticas, así que esas partes, por favor, las omites y las saltas. Ya no quiero que te detengas en esa parte de ahí. Ya. Las tengo. Que la lea, dice. Bueno, ya. Aquí nos quedamos, chicos. Cuídense bastante. Un abrazo para todos. Ya. Profesor, mi capitán. Sí, mi capitán. ¿Te acuerdas, Aquiles? Capitán. Sí, mi capitán. ¿Ya? Bueno, cuídense bastante. Un abrazo para todos. Gracias, chicos. Gracias. Gracias. Gracias a todos por sus saludos. Nos estamos viendo la próxima semana. Un abrazo para todos. Que los dioses les sean favorables. Gracias, chicos. Gracias. Nos vemos. Cuídense bastante. Despedida épica. Mira mi despedida épica.